Listo, maestra, ya me parece vamos a iniciar y vamos a orar para empezar. Así que con todos vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Ya, muy Oremos. bien, Samuelito, de una vez la oración. Sí, vamos a orar. Amado Señor que estás en el cielo, nuevamente queremos darte gracias por el cuidado que nos das a cada uno, por darnos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo y te pido que dirijas la clase de esta noche para que podamos entender y podamos tener, Señor, la sabiduría de lo alto y poder tener todo claro y todo presente. Bendice a nuestra maestra y a cada uno de mis compañeros. Ayúdanos. Oramos por Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Samuelito, un ratito, un ratito, un ratito. Sí, sí, maestra. Un momentito, amigos. La doctora se salió, pero ahorita va a volver a entrar. Así que esperemos un momento. Ujú. Maestra, sí se ve la pantalla Ya, y sí, ya lo pude, creo que ya está, ya podemos empezar. Y entonces vamos a empezar con lo que corresponde a la patología general. Dentro del sílabus que les han entregado está patología renal, anatomía patológica renal uno y 2. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Pues acá en la primera imagen
pues hacemos mención a dos riñones, como ustedes pueden ver, están abiertos, se ve la superficie de corte, esta superficie nos permite ver hacia la parte más periférica la corteza renal, que sería toda esta parte de por acá, en ambos riñones. Y también estamos viendo la parte de la médula, ¿no? Acá vamos a ver lo que corresponde a los cálices y acá ya la salida a la pelvis, ¿no? Acá tenemos el uréter. Entonces, como podemos ver en ambos riñones están pálidos. Normalmente el color del riñón, ustedes saben, es un color rojo vinoso. Y otra cosa que también vemos acá son áreas de hemorragia, ¿no? Entonces, obviamente este riñón ha tenido un proceso, una lesión. Probablemente sea esto una necrosis tubular porque se está haciendo más evidente acá los rayos a nivel, digamos, de las pirámides, ¿no? Entonces muchas veces se dan lesiones no solamente en el acto quirúrgico, sino también por cuadros cuando hay deshidratación, los pacientes no reciben los fluidos necesarios, puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Entonces, dentro de la patología renal o lo que corresponde a anatomía patológica, siempre casi todos consideran lesiones infecciosas, inflamatorias, litiasis, lesiones tumorales y lesiones secundarias, ¿no? Esto, digamos, en forma general. Aparte es lo que corresponde a los glomérulos. Entonces vamos a empezar con lo que serían las lesiones infecciosas. Empezaremos hablando lo que son las infecciones del tracto urinario, ¿no? Es una de las lesiones que más frecuentemente se ve en la práctica y como sabemos ocurre por el ingreso de gérmenes hacia las vías urinarias, ¿no? Se puede dar, digamos, por vía ascendente como también por vía hematógena, ¿no? Como sabemos, por vía ascendente es más frecuente en el sexo femenino. Pueden ser gérmenes que puedan, digamos, llegar del canal anal y atravesar la uretra y subir, ¿no? Producir cuadros de uretritis, cistitis, como ustedes ya habrán visto, hasta comprometer el riñón, ¿no? En los hombres es un poco más alejada esta posibilidad por la longitud de la uretra, ¿no? Entonces, generalmente decimos pielonefritis a las infecciones causadas por gérmenes, ¿no? La mayoría son gram negativos. Entonces, pielonefritis se hace mención cuando compromete el riñón y la pelvis renal. Cistitis, generalmente hablamos cuando hay un compromiso de la vejiga urinaria. Uretritis, cuando es la uretra y la próstata, que también se compromete en el sexo masculino, ¿no? Entonces, los gérmenes más frecuentes, como decía, casi la mayoría siempre son gram negativos. Ahí tenemos en primer lugar al E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterococos, entre otros, ¿no? Ahora, estos cuadros de lesiones infecciosas urinarias pueden ser agudas o crónicas, incluso pueden causar un shock séptico, ¿no? Entonces, y por ese lado tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Con estos gérmenes que algunas veces en pacientes, sobre todo que están con compromiso de la inmunidad, pueden fácilmente hacer este tipo de lesiones, ¿no? Y hacer cuadros generalizados, en el que incluso por una simple peritonitis, por ejemplo, en casos que haya lesiones a nivel de las trompas o de los ovarios, o lesiones crónicas de enfermedades inflamatorias, sobre todo en las mujeres, pueden después producirse abscesos a nivel de esas áreas y los gérmenes pueden llegar a comprometer otros órganos o a veces hacerse cuadros generalizados, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en pacientes VIH sobre todo, ¿no? Entonces, en las pielonefritis agudas, ¿qué es lo que vamos a ver? En estos cuadros generalmente no se hace, digamos, una biopsia o no se hace, digamos, un proceso invasivo para tomar una muestra, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, imágenes como las que estamos viendo acá, son la mayoría de necropsias, ¿no?
las que nos han permitido poder, digamos, evidenciar este tipo de lesiones que se dan en estos cuadros agudos, ¿no? En la pielonefritis aguda vamos a ver, por ejemplo, como se ve acá en este riñón, le hemos quitado la cápsula de Gerota, que vendría a ser esta cápsula que le cubre al parénquima renal, y estamos viendo de repente, si ustedes logran ver, digamos, unos punteados pequeñitos, ¿no? Voy a poner el láser para que ustedes puedan ver, a ver. Mm, color rojito. Creo que este podría ser, a ver. Ay, no, creo que hice mal. No estoy tan buena en estas cosas, chicos. Ah, bueno. Entonces, como les decía, tenemos acá estos punteados medios blanquecinos amarillentos que se ven en la superficie del parénquima renal, como también, digamos, cuando hacemos, lo abrimos y exponemos la superficie de corte de ambos riñones, vamos a observar, ¿no? Pequeñas áreas blanquecino-amarillentas. Acá estamos viendo estas imágenes que son un poquito más blanquecinas, que corresponden, digamos, al brillo, ¿no? Y ese brillo es porque hay edema. Entonces, cuando hay presencia de líquido, también hay como un reflejo y eso aparece como se pinta en las fotos, así con áreas medias blanquecinas, ¿no? Entonces, como vemos, son riñones acá que están aumentados de volumen y vamos a ver estas áreas, por ejemplo, blanquecino amarillentas, que se ve como áreas pequeñitas, ¿no? Como si hubiéramos agarrado un lápiz y hubiéramos hecho un punteado. Lo vamos a ver a nivel de la corteza y también vamos a ver a nivel de la médula, ¿no? Ahora, estos cuadros generalmente no se dan, digamos, así solitos, ¿no? Están asociados a otros cuadros que, digamos, son de fondo y están comprometiendo el parénquima renal. Entonces, en el estudio macroscópico, cuando nosotros vemos por fuera, tanto a la parte externa como a la superficie interna, vamos a ver estos microabscesos subcapsulares. Y, digamos, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes, estos pacientes que, sobre todo aquellos que ya, digamos, tienen mayor compromiso, tienen cuadros avanzados ya de daño renal, en ellos vamos a ver N, digamos, de modificaciones y lesiones macroscópicas en los riñones, ¿no? Entonces, una vez que se ha fijado ya el riñón, acá lo tenemos en fresco, de repente acá sí se hace evidente un poquito estas áreas amarillentas que se ve por la parte periférica a nivel subcapsular. Entonces, esto se fija, como les había hecho mención, lo dejamos fijando un tiempo de 24 horas, a veces toda la noche y al día siguiente miramos, ¿no? Entonces, vean cómo se ha pintado y acá sí ya podemos hacer más evidentes esas áreas blanquecino-amarillentas, ¿no? Que las estamos viendo acá tanto a nivel, digamos, de la médula como también de la corteza, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando? Lesiones, acúmulos de gérmenes, ¿no? Disculpen, entonces la pielonefritis aguda nos está mostrando estos puntos blanquecinos que son focos supurativos, ¿no? En la corteza renal. A su vez también, digamos, cuando vemos una superficie de corte en fresco, vamos a poder, digamos, evidenciar más aún el eritema, esas áreas enrojecidas que se ve, digamos, tanto a nivel de la cápsula o a nivel, digamos, de la corteza o la superficie externa y, digamos, cuando estamos exponiendo ambas superficies de corte, ¿no? Tanto a nivel, digamos, de la corteza como también de la médula. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver microscópicamente estas lesiones, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos los cortes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esos microabscesos, esas áreas blanquecino amarillentas, ¿cómo lo vamos a ver? Acá tenemos un corte, estamos viendo algunos túbulos. Estos más larguitos vienen a ser los túbulos contorneados proximales
Creo que cuando hicimos patología hicimos mención también que los túbulos, los proximales siempre son más alargaditos y tienen la luz un tanto colapsada, tienen como unas microvellosidades, a diferencia de los contorneados distales que son un poco más amplios, ¿no? Como este, por ejemplo, de acá, ¿no? Que su luz es más amplia y es circular. Claro, son más pequeños. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo un área abscedada. Estamos viendo estas áreas más basófilas, con un morado más oscuro, casi negro. Entonces, estos vienen a ser acúmulos de gérmenes, ¿no? Entonces, algunas veces los vemos así porque incluso puede haber depósitos de minerales como calcio. Entonces, lo vamos a ver así de este color, de un color morado más oscuro, y eso nos está indicando ya necrosis y lesión, ¿no? Entonces, si le damos un mayor aumento, por ejemplo, lo vemos con aceite de inmersión, vamos a poder ver a los gérmenes, ¿no? A los, pues, digamos, cocobacilares. Entonces, acá tenemos a estos acúmulos, decimos que hay colonias de gérmenes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le rodea acá alrededor? El componente inflamatorio. Como es un cuadro agudo, obviamente lo que le va a acompañar son neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos, ¿no? Van a estar acá rodeando a los gérmenes. Ahora, también vamos a encontrar linfocitos y monocitos, ¿no? Como parte ya, digamos, del cuadro, ¿no? Ahora, ¿qué estructuras se van a comprometer? Van a comprometerse, pueden ser glomérulos, pueden comprometerse túbulos, pero la mayoría son túbulos, ¿no? Porque, digamos, el cuadro es una pielonefritis. Entonces, ahora sí ya, digamos, hay compromiso del glomérulo, ya, digamos, hay una, van a estar, digamos, ya el cuadro se hace más agudo, hay mayor compromiso porque ya el glomérulo se está comprometiendo, ¿no? Pero generalmente los cuadros de pielonefritis, el daño es más que todo a nivel tubular. Ahora, estos cuadros de pielonefritis también, ¿qué es lo que nos permite ver, no? Estamos viendo acá, por ejemplo, en otras áreas, vemos el glomérulo prácticamente no está comprometido, pero sí las áreas adyacentes, ¿no? Vemos lleno de componente inflamatorio. Como les decía, al mismo tiempo que estamos observando neutrófilos, vamos a encontrar linfocitos y monocitos, porque son parte, digamos, del proceso inflamatorio, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, cómo se están comprometiendo los túbulos. Vemos a nivel de su luz como si hubiera, digamos, parte de secreción o parte, digamos, de las células estuvieran cayendo hacia la luz, ¿no? Entonces, muchas veces estas células que se necrosan, que mueren, caen hacia la luz y van a formar eso que nosotros llamamos los cilindros hialinos, ¿no? Que vienen a ser, digamos, células muertas que se compactan y se acumulan a nivel de la luz de los túbulos y luego caen, ¿no? Entonces tienen esa forma de cilindros y según, digamos, las características, el color, vamos a ir diferenciando si son cilindros granulosos y alinos, ¿no? Entonces acá en este campo lo que estamos viendo, por ejemplo, también son áreas más enrojecidas. Eso significa congestión vascular, vasitos llenos de matiz, ¿no? También se ve como parte del cuadro. Entonces, en la imagen anterior habíamos visto esos puntos blanquecino amarillentos que corresponderían a estas áreas de componente inflamatorio, de lesión, ¿no? Y también habíamos visto que había áreas eritematosas, rojitas, son estas áreas donde los vasitos están llenos de matías, ¿ya? Acá vemos un poquito mayor aumento. Vemos cómo las células también se van comprometiendo. Este es un túbulo, no hay continuidad, digamos, en las células. Acá tenemos dos células, acá se pierde, acá hay otra y en las otras están como que desapareciendo, ¿no? Si nos acordamos, en la necrosis había, digamos, en la necrosis coagulativa, había una cariolisis, una cariorexis y pignosis, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando ya está ya desaparecido, estamos viendo una cariolisis, no hay lisis, no hay núcleo, entonces solamente va quedando citoplasma. Entonces, el citoplasma de estas células que están ya necrosadas cae hacia la luz y se compactan, como les decía, ¿no? Para formar los cilindros hialinos. Vemos acá, vean ustedes, todos estos son neutrófilos, cómo están.
metiéndose al epitelio de los túbulos, ¿no? A las células que están acá, y eso es lo que digamos vemos acá. En este acúmulo que estamos viendo lleno de estos puntitos moraditos, acá lo vemos a mayor aumento y sí podemos ver, pues se ve los segmentados neutrófilos que tienen dos, tres núcleos, vemos acá un montón de neutrófilos, pero también se ve linfocitos, ¿no? Entonces el infiltrado básicamente es a base de neutrófilos. En la pielonefritis crónica ya también se da, digamos, otro tipo de modificaciones, ¿no? Y esto se da cuando estos cuadros no se corrigen o no tienen tratamiento, ¿no? O lo que frecuentemente pasa es que los pacientes se sienten mal, acuden a una farmacia, les dan pastillas, toman unos días, se sienten mejor y, digamos, no tienen un tratamiento completo, ¿no? Entonces, como que los cuadros se pasan y después de un tiempo vuelven, ¿no? Porque los gérmenes quedan, no han sido eliminados. Entonces ya aparecen, digamos, nuevos cuadros de dolor, de molestias urinarias y ya también, digamos, el parénquima renal también se va comprometiendo, ¿no? Ahora, lo que vemos en los cuadros de pielonefritis crónica no es solamente, digamos, que hay ya como consecuencia del daño agudo, vamos a tener una reparación, una fibrosis. Entonces, estos cuadros que se están repitiendo cada vez van a ir comprometiendo más áreas del parénquima renal hasta llegar a verlo así todo deformado, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, que hay un megauréter. Vean ustedes la pelvis cómo está tan dilatada y vemos la superficie, ¿no? Este es un parénquima renal en fresco. Vean ustedes cómo se ha modificado la forma y el color del riñón, ¿no? Vemos acá como que hubieran unos surcos. El riñón está prácticamente de otro color, medio amarillento, pero con un fondo eritematoso, ¿no? Entonces, todo deformado con áreas cicatrizales. Esta es, digamos, la parte externa, viéndolo en fresco sin haberlo fijado con formol. Y cuando ya se fija con formol, vean ustedes cómo queda, ¿no? Estas áreas rojitas que vemos acá aparecen ya acá cuando ya se ha fijado la pieza de un color más o menos gris como lo que ven acá, y vean estas áreas nodulares irregulares o que corresponden a áreas cicatrizales. Entonces, en una pielonefritis crónica ya vamos a ver modificaciones del parénquima renal. Entonces, esto hace mención tanto a la corteza como a la médula, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos llevan a, digamos, a tener cuadros de pielonefritis crónica? Pueden ser, digamos, litiasis renal, que van a constantemente estar produciendo estos cuadros que aparecen y desaparecen y que muchas veces, a veces los pacientes, como les decía, toman tratamientos cortos, se mejoran y lo dejan, ¿no? Hasta que ya, digamos, el dolor es tan intenso y no pasa, digamos, con las pastillas o medicamentos que toman. Entonces ahí recién acuden a un hospital o a un centro o a, digamos, a una clínica, ¿no? Donde se hacen ver al tomarle una ecografía, una radiografía, digamos, de abdomen, pueden, digamos, ya determinar este tipo de lesiones, ¿no? Ya esto ya pues se hace otras pruebas más invasivas, se le coloca sustancias de contraste y podemos ver tanto, digamos, la forma del parénquima renal como de los uréteres y la vejiga, ¿no? Y eso también nos ayuda a poder, digamos, corroborar nuestra sospecha clínica. Entonces, esto es lo que estamos viendo por fuera. ¿Qué es lo que vamos a ver por dentro? Vean estos riñones, tienen amplias dilataciones a nivel, digamos, de la pelvis. La corteza también está sumamente pálida, adelgazada. Y en estas áreas vamos a ver incluso acúmulos hay coágulos hemáticos, igual acá. Ahora, en otras áreas vamos a encontrar, digamos, incluso cálculos, ¿no? Ahora, puede ser también que no solamente sean, digamos, los cálculos, sino también haya otras patologías que puedan estar comprometiendo, digamos, el parénquima renal, ¿no? Y que lleven a producirse estos cuadros de pielonefritis crónica. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar tuberculosis, algunas micosis que van a dañar el parénquima renal, ¿no? Entonces, esto también son imágenes de una necropsia en el que, digamos, ya se hizo la escisión, se retiró el riñón o ambos riñones y podemos, digamos,
observa la superficie de corte de ambos riñones, ¿no? Y vemos, digamos, las lesiones que este paciente tuvo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un cuadro, digamos, en la parte microscópica de una pielonefritis crónica, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí está lo que les decía, ¿no? Vean, vemos estos los túbulos y tienen dentro de su luz estas masas compactas y alinas de un color medio rojo, a veces incluso un color rosado, púrpura. Esto también varía, digamos, de los laboratorios, ¿no? Hay laboratorios en los que vamos a verlos un poquito más rojitos, en otros los vamos a ver casi de un color medio rosadito, en otros van a ser digamos, un color fucsia. Varían muchas veces las tonalidades por los colorantes que utilizan cada laboratorio, ¿no? No todos, digamos, es una coloración estándar en que el núcleo es bien moradito y el citoplasma es medio rosadito, ¿no? A veces, pues, no, nos toca ver un citoplasma medio rojo o ver núcleos un tanto pálidos y es por, digamos, por la cantidad, digamos, de colorante que se maneja en cada área, ¿no? No, ustedes saben que los hospitales generalmente del MINSA son misios, ¿no? No se tiene todos los recursos y se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Entonces prácticamente nuestro ojo de los patólogos estamos acostumbrados a poder ver, ¿no? Cuando hay buena cantidad, digamos, de colorantes, pues es bonito ver una lámina, ¿no? Como cuando, digamos, estamos a falta de matoxilina o de osina o de algún otro reactivo, pues las láminas no salen, digamos, como lo que nosotros quisiéramos ver, entonces va a haber variación. Por ustedes, digamos, si tienen alguna vez la oportunidad de ver con algún patólogo en algún hospital y si tienen la opción de comparar, van a ver que no todos los servicios son iguales, ¿no? Entonces hay unos que sí tienen todo y obviamente lo van a ver pues bien bonita las láminas, ¿no? Decimos bonita porque, bueno, digamos, para nuestros ojos, pero no para el paciente, ¿no? Entonces, en esta lámina que estamos viendo, ven estas bolitas medias acá redondas que ven acá, son glomérulos esclerosados. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ya la lesión, la infección que estaba comprometiendo los túbulos, todos estos túbulos de acá ya no solamente ha quedado ahí, sino ya se ha comprometido los glomérulos. Entonces, prácticamente los glomérulos en su proceso de cicatrización, de reparación, también hay fibrosis y quedan así como unos ovillos, ¿no? Medio rosados, se pierde toda la parte, digamos, de la matriz mesangioendotelial, se pierde la cápsula de Bowman, el espacio urinario y quedan como unos ovillos, ¿no? Entonces, lo otro que estamos viendo también es las áreas con componente inflamatorio. Acá ya vemos un predominio de linfocitos y monocitos y la mayoría, casi un buen porcentaje, digamos hasta el 80% de los túbulos, tienen este material en su luz, ¿no? Entonces, esta imagen que nos está mostrando acá con estas áreas, con el material hialino, también nos hace parecer a que fueran, digamos, la glándula tiroides, ¿no? Como que estuviéramos viendo folículos tiroideos, entonces a estas áreas que tienen estas masas en la luz de los túbulos se le llama áreas de tiroidización, ¿no? Como que se parecen, digamos, a la glándula tiroides, entonces tenemos un compromiso de los túbulos, tenemos esclerosis glomerular, la pared de los vasos también se engruesan. Vemos áreas de fibrosis, no hay, digamos, una buena delimitación entre túbulo y túbulo, tanto los túbulos contorneados distales como los proximales están comprometidos, ¿no? Algunos, por ejemplo, pierden incluso hasta su forma, se hacen más circulares o más alargados, como los que estamos viendo acá. Entonces, prácticamente todo el parénquima renal se compromete, se altera, ¿no? Entonces, ya este riñón con estos glomérulos esclerosados no filtra. Prácticamente esto ya al paciente no le sirve, no le ayuda y empiezan los pacientes a tener ya, digamos, mayor compromiso renal, ¿no? Entonces, paciente que no filtra es un paciente que se está acumulando no solamente de urea, de desechos y estos desechos salen, regresan a la sangre y, digamos, van a producir lesión a nivel, digamos, del cerebro, a nivel del hígado y, digamos, el cuadro se hace con mayor compromiso, ¿no? Entonces, en estos casos
estos pacientes son dializados hasta lograr, digamos, conseguir un donante, ¿no? Y que este riñón pueda ser, digamos, retirado y puedan ser estos pacientes recibir un trasplante, ¿no? Porque revertir este daño, retirar, digamos, todo este material que se tiene dentro de los túbulos, retirar el componente inflamatorio podría en cierta manera de repente con el tratamiento mejorar, ¿no? Pero ya los glomérulos que se han esclerosado, que se han perdido, no los vamos a recuperar. Entonces, prácticamente ustedes saben que la unidad funcional en el riñón es el glomérulo. Y si se pierde el glomérulo, perdemos la capacidad de filtración. Entonces, prácticamente ese riñón ya no filtra, ya no cumple su filtración glomerular y son riñones que no nos sirven, ¿no? Y como les decía, no a esto hay patologías de fondo que están asociadas como cuadro de litiasis, peor todavía. Entonces son pacientes que tienen un riñón excluido, ese es el término que ustedes van a escuchar. Entonces, un riñón excluido significa un riñón que ya no le sirve al paciente, ¿no? Entonces, puede estar asociado a tuberculosis o a litiasis, ¿no? Que es, digamos, una de las lesiones más frecuentes. Entonces acá tenemos un área de tiroidización, vean, parece folículos tiroideos, solo que el coloide estaría desprendido de las células foliculares, ¿no? Pero más o menos nos recuerda a lo que eran los folículos tiroideos. Otra cosa que también vemos, por ejemplo, en cuadros de pielonefritis crónica granulomatosa, son áreas con abundantes histiocitos, ¿no? También se ve. Entonces, cuando hacemos los cortes de estos cuadros, vemos diferentes modificaciones arquitecturales. No habíamos visto, por ejemplo, estas áreas de tiroidización, el infiltrado inflamatorio intersticial que se da. Intersticial decimos porque está entre glomérulo y glomérulo, está entre túbulo y túbulo. Entonces, en esta parte de acá es el intersticio, ¿no? Entonces tenemos infiltrado inflamatorio crónico linfomonocitario a nivel intersticial y tenemos también estas áreas en las que, digamos, se hace evidentes los acúmulos de histiocitos, ¿no? Entonces vemos acá estos histiocitos que en cierta manera se ven un poquito claros porque son espumosos, ¿no? Eso quiere decir que su citoplasma tiene como que fueran, digamos, burbujas de jabón. Los histiocitos son macrófagos modificados, son células de defensa, están, digamos, ahí, acá formando como ustedes pueden ver estas áreas con abundantes histiocitos. Entonces, esto también es parte del componente inflamatorio, ¿no? Entonces, hay veces vemos esto y, digamos, cercanas a estas áreas vamos a encontrar tejido adiposo. Entonces, estos histiocitos están comiendo tejido adiposo. Otra cosa que también de repente me he olvidado hacerles mención es que a nivel de la pelvis renal, a nivel, digamos, cercana en la médula, vamos a encontrar en algunos pacientes hay tejido adiposo, ¿no? Sin que esto signifique, digamos, que el paciente tiene obesidad mórbida o está obeso, puede haber, digamos, áreas con tejido graso, ¿no? Entonces, no, tampoco, digamos, no es patológico, se puede observar. Y en estos cuadros muchas veces se observa estos histiocitos, ¿no? Cercanas a esas áreas de tejido adiposo, o otras veces no hay tejido adiposo, es por el componente inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, en una tuberculosis vamos a encontrar los granulomas y también vamos a encontrar histiocitos, ¿no? Entonces va dependiendo de qué es lo que encontramos. Entonces, en los cuadros de litiasis generalmente vemos todo. Vemos el componente inflamatorio, vemos esas áreas de tiroidización, vemos la congestión vascular, vemos fibrosis, glomerulosclerosis, prácticamente un riñón excluido, ¿no? Y a veces lo único que queda son unos cuantos túbulos, ¿no? Todo está fibrosado. Vean, por ejemplo, en esta imagen, todos estos puntitos moraditos que ustedes ven son acúmulos de linfocitos, ¿no? Como que fuese, digamos, un folículo linfoide, o acá estamos viendo una gran cantidad de linfocitos, ¿no? Tenemos un acúmulo linfoide. Vean cómo los túbulos también prácticamente queda uno que otro. Todo esto es fibrosis, por eso se ve de un color rosado. Vean, se ve de un color rosado. Acá tenemos un glomérulo esclerosado, acá tenemos otro, acá todavía alguno que queda viable. Vean, los túbulos están con áreas de tiroidización. Entonces, así se ve, ¿no? Entonces, se hace, digamos, varios cortes en un riñón que tiene este tipo de lesión para poder observar esto, ¿no?
y, digamos, hacer nuestra descripción microscópica. Acá en este cuadro todavía, digamos, esto podría ser, digamos, un riñón que todavía tiene una mayor cantidad de glomérulos, pero ya los vamos viendo, por ejemplo, que se van compactando, como que se van, digamos, haciendo más arrugaditos hacia la parte central. Vemos acá los túbulos igual desordenados con áreas de fibrosis. Normal no es así, normal no es ver túbulos con un fondo de fibrosis, ¿no? Si nosotros miramos esto, tiene un fondo, ¿no? Es como que hubiéramos agarrado un papel y hubiéramos pintado de color rosado más o un color fucsia y sobre eso empezáramos a dibujar, ¿no? Estas áreas que corresponden a los túbulos. Entonces tenemos un fondo rosado que sería, digamos, áreas de fibrosis, cicatrización, ¿no? Y sobre ellas vemos algunos túbulos, por ejemplo, acá tenemos un contorneado distal, acá tenemos otro, acá hay otro, y todos estos alargados serían los proximales, y los distales vendrían a ser, digamos, estos que están con la luz un poquito más amplia, los distales son más pequeños, y vean, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de tamaño de luz, acá es una luz muy chiquita, otros son un poquito más grandes, entonces hay una variabilidad, se ha modificado la estructura del parénquima renal, ¿no? Entonces vemos cambios, vamos a ver incluso retracción de la matriz mesangioendotelial, el glomérulo se va haciendo más chiquitito, más arrugadito, vean acá otro glomérulo que ya prácticamente toda la matriz se está haciendo más pequeñita y desaparece, ¿no? Entonces, de esa manera también el riñón le quedan pocos glomérulos insuficientes como para cumplir la función de filtración, ¿no? Entonces, esta misma imagen la vemos a mayor aumento. Vean ustedes este contorneado proximal, dilatado, modificado, y vean el componente inflamatorio. Todos estos puntitos moraditos que ustedes ven acá alrededor es componente inflamatorio. Entonces acá tenemos un contorneado proximal alargado y acá tendríamos un contorneado distal, ¿no? Con su luz un poquito más redonda, otro proximal más alargadito, igual otro proximal, acá un distal, se ve un poquito más todavía el epitelio. Acá tenemos otro, vean, con un cilindro en su luz. Vean cómo se van poniendo las células del epitelio. A veces se levantan como que quieren caerse a su luz. Entonces se necrosan y van formando, ¿no? Todo este acúmulo que ustedes ven acá de un color hialino son células muertas, ¿no? Que se compactan y forman eso que llamamos los cilindros, ¿no? Acá tenemos otro, igual otro. Y vean, ¿no? Un fondo fibrótico rosado. Vean, hay separación entre túbulos. Acá tendríamos proximales, pero ya no hay distales, ¿no? Hay fibrosis con componente inflamatorio. Acá igual vemos a mayor aumento el componente inflamatorio, ¿no? Células plasmáticas, linfocitos. Aquí en este grupo estamos viendo gran cantidad de células plasmáticas. Por acá vemos un neutrófilo, acá otra célula plasmática, acá linfocitos. Según los linfocitos son más pequeños, casi todo es núcleo, escaso citoplasma. Acá vemos un histiocito, entonces se da eso, ¿no? Acá tenemos un vasito con hematíes. Acá en esta otra imagen vemos otro cilindro dentro de un túbulo contorneado proximal y vean el componente inflamatorio alrededor. Todo este rosadito que ustedes ven ya es fibrosis, ¿no? Entonces, los fibroblastos van depositando colágeno, ese colágeno va tomando este color medio rosado que ustedes ven acá, y cuando nosotros tocamos estos riñones, generalmente son riñones ya duros, ¿no? No tienen, digamos, esa consistencia normal que es un riñón que no tiene lesión y que, digamos, tiene más o menos un aspecto así, como que estuviéramos agarrando el hígado, ¿no? Se nota algo compacto. Entonces, en la pielonefritis crónica vamos a tener básicamente glomerulosclerosis, el infiltrado crónico linfomonocitario o linfohistiocitario. A eso también se va a agregar las células plasmáticas que ustedes han visto. Vean estos glomérulos esclerosados, parecen unos ovillos. Acá tenemos uno viable, acá ya uno está desapareciendo. Vean el componente inflamatorio.
ni túbulos está quedando, solamente esclerosis glomerular infiltrado. En esta otra área tenemos lo que les hacía mención, ¿no? Acúmulos de histiocitos, que también se observa, junto con linfocitos, podemos encontrar células plasmáticas, es parte, digamos, ya de la lesión crónica, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar, digamos, a lo que son las glomerulopatías secundarias. Quiere decir esto que hay un cuadro de fondo y que va a causar lesión, ¿no? Entonces, dentro de estas glomerulopatías secundarias vamos a ver que hay enfermedades o agentes etiológicos conocidos, ¿no? Que están asociados a esta lesión. Generalmente el riñón es parte de un compromiso sistémico, una enfermedad de fondo y comprenden diferentes cuadros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus, amiloidosis, el lupus eritematoso, artritis reumatoide, linfomas y algunos tumores, ¿no? Que están asociados y que como consecuencia de esta lesión, digamos, primaria, el riñón también se compromete, ¿no? Ahora pueden haber también algunos agentes infecciosos que pueden llevar a lesiones secundarias, ¿no? Como el VIH, tenemos la hepatitis B, C, cuadros de malaria, lepra, algunos fármacos como por ejemplo el oro, la penicilamida y los AINES, ¿no? Entre otros. Entonces empecemos con lo que son, digamos, las lesiones por los cuadros de diabetes. Ahí tenemos la glomerulopatía diabética. Esta es una de las lesiones que más frecuentemente se ve. Generalmente están asociados a cuadros de diabetes mellitus uno y 2. Los cambios que se ve en ambos cuadros uno y 2, prácticamente en la parte histológica es casi similar, ¿no? No hay, digamos, alguna diferencia, algo que se diga que esto es de la glomerulonefritis uno, esto es de la 2, no. Histológicamente y el daño que se produce a nivel de los glomérulos es similar. Entonces, ahora, como sabemos, una de las eh, u- algo que nos caracteriza digamos, a estos cuadros de diabetes generalmente es la proteinuria, ¿no? Que viene a ser, digamos, un marcador de cómo está yendo esta lesión, ¿no? Y sabemos también que esta es una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en los pacientes, ¿no? Entonces, un paciente que tiene, digamos, una nefropatía diabética va a ser un riñón que se va a comprometer, ¿no? Al inicio el riñón aumenta de tamaño, pero progresivamente va haciéndose más pequeño, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en la imagen. Entonces, al inicio es un riñón aumentado de volumen, está edematizado, está más grande y conforme, digamos, las lesiones ya van avanzando, van comprometiendo el parénquima renal, también la fibrosis, la cicatrización hacen que el riñón disminuya de tamaño y se haga más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a observar, los cambios histológicos que vamos a observar en los glomérulos en una nefropatía diabética, ¿no? Entonces, las alteraciones que se dan básicamente son engrosamiento de la membrana basal glomerular. Vamos a ver que hay una expansión mesangial tanto de las células y de la matriz mesangial. Vamos a ver una esclerosis glomerular y vamos a ver también la lesión a nivel de los podocitos, ¿no? Vamos a recordar, digamos, cómo es la estructura del glomérulo y dónde están los podocitos. Entonces, los diferentes patrones que se observan tienen, digamos, un pronóstico casi similar. Entonces, ¿cómo es que, digamos, se va dando, ¿no? Entonces, una lesión va, digamos, a acarrear otra y esta hacia otra, hasta que prácticamente llegamos a un riñón que lo único que se tiene que hacer es esperar encontrar un donante para poderlo, digamos, hacer el trasplante, ¿no? Generalmente estas lesiones son irreversibles, no hay, digamos, que con el tratamiento que se le pueda dar al paciente pueda, digamos, los glomérulos revertir, volver a ser normal, ¿no? Una vez que el daño se inicia, prácticamente ya es irreversible. Y como ustedes saben, ¿no? En la diabetes son los vasitos más pequeñitos, los capilares los que se van comprometiendo, ¿no? Y esto poco a poco, con el transcurrir del tiempo, van a causar estas lesiones, ¿no? Entonces, para que ocurra un daño renal, generalmente va a pasar entre 10 a 15 años, ¿no? Tal vez un poco más, para que el riñón se haya comprometido, ¿no? Los cambios no son, digamos, el primer, segundo año, ¿no?
poco a poco se van, digamos, haciendo más evidentes y cuando un paciente debuta con un síndrome nefrótico, prácticamente es un paciente que ya tiene años de enfermedad, ¿no? No es un paciente que está debutando hace un año, 2 años, no. Es un paciente mal manejado, un paciente que de repente no tomó en cuenta las molestias que tenía, dejó pasar el tiempo y cuando ya acude a la consulta a hacerse un examen, prácticamente el riñón está comprometido, ¿no? Y lo único que se puede hacer de repente es detener un poco el avance de la enfermedad y que el paciente pueda tener, digamos, algo de calidad de vida, ¿no? Pero muchas veces, como les decía, ya el daño está comprometiendo a veces hasta el 80-100% del parénquima renal y no hay vuelta que dar, ¿no? O sea, son pacientes, ustedes habrán visto a los que se les hace diálisis, ya sea, al principio se hacen las diálisis peritoneales, luego se hacen las diálisis, las hemodiálisis para poder, digamos, retirar todas las toxinas y estos pacientes puedan, digamos, vivir, ¿no? Y ustedes han visto que son, no es uno ni dos, pues son cientos de pacientes que sufren y esperan, digamos, un cupo para poderse realizar una hemodiálisis. Entonces, a veces es un poco triste ver nuestra realidad y como ustedes ven, es parte también de nuestro trabajo, ¿no? De hacer una educación médica, explicar a los pacientes que estos cuadros se pueden evitar teniendo, digamos, una vida un poco más ordenada, teniendo una alimentación sana, el ejercicio. Y claro, el estrés siempre lo vamos a tener, pero no si comemos sano, se hace ejercicio, entonces podemos, digamos, evitar este tipo de lesiones, ¿no? Pero lamentablemente, pues, o sea, nuestra población no tiene acceso, muchas personas no tienen acceso a los servicios de salud, entonces no acceden, digamos, a tener una orientación sobre su alimentación, sus hábitos que tienen que, digamos, tener en su día a día para poder evitar llegar a este tipo de lesiones, ¿no? La gente come descontroladamente alimentos procesados, bebe, fuma, come mucha grasa, exceso de azúcar, a esto es a lo que nos lleva, ¿no? Entonces, estos pacientes, conforme van teniendo la lesión, la esclerosis que se da, digamos, a nivel de la matriz mesangia endotelial, entonces esta matriz que está dentro del glomérulo va a llevar a que los glomérulos se vuelvan como una especie de unos nódulos, ¿no? Y cuando llegamos a esta etapa de la glomerulosclerosis nodular, estamos frente a la presencia de estos nódulos de Kimmel-Wilson, ¿no? Que son como unas masas hialinas rosadas que se ven, digamos, a nivel del glomérulo. Entonces, en la microscopía electrónica nos permite, digamos, determinar el daño a nivel de la membrana basal, a nivel, digamos, de la matriz mesanquial, como también nos permite ver el daño de los vasitos, ¿no? Y también la inmunofluorescencia nos ayuda bastante para poder, digamos, o determinar los depósitos de las inmunoglobulinas, ¿no? Ahora también vamos a ver que a nivel, digamos, de los túbulos, tenemos células que están en la parte periférica, ¿no? Entonces, el músculo liso a nivel del mesangio, a nivel de los túbulos, también se va a comprometer, ¿no? Y también el músculo liso que está en los vasos que están a nivel del riñón. Entonces, todo esto altera la estructura que se tiene en el parénquima renal y es a lo que nos lleva, ¿no? A tener prácticamente un riñón esclerosado que ya no filtra ni cumple su función de filtración. Entonces, esto, ¿a qué nos lleva? A que haya un aumento de la presión capilar a nivel del glomérulo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las alteraciones que básicamente estructurales que se dan en el riñón son, digamos, la glomerulosclerosis difusa, lo que les decía, ¿no? El engrosamiento de la pared de la pared de la membrana basal, del mesangio. Prácticamente todo el glomérulo se compromete. Al inicio son dos, tres glomérulos. Luego se hace, digamos, el daño en un grupo y prácticamente después todo el riñón está comprometido, ¿no? A nivel, digamos, cuando se hace la microscopía electrónica, vamos a ver un engrosamiento de la membrana basal que estamos viendo acá. Como ustedes saben, ¿no? Cuando se toman las fotos en la microscopía electrónica,
Esto nos permite, digamos, hacer una interpretación, ver el daño y el detalle de estas lesiones, ¿no? La membrana basal generalmente es una línea y acá es lo que estamos viendo, digamos, es un área de engrosamiento, se nota, digamos, que el mayor volumen, mayor grosor de la membrana, ¿no? Acá está el lumen, la luz. ¿No? Y acá estamos viendo, digamos, la parte de la membrana, ¿no? Entonces, tenemos básicamente el engrosamiento de la membrana basal, la formación y engrosamiento, daño de esa matriz mesangial. La membrana se hace más permeable al paso de proteínas y otras macromoléculas, ¿no? Porque ese capilar que es fenestrado, digamos, en el glomérulo que permite el paso de ciertas moléculas que ya no le sirven al cuerpo. Entonces, estas fenestras, estas separaciones que hay en las células endoteliales, cuando se daña el glomérulo, permite el paso de moléculas de mayor peso molecular. Entonces, ahí permite la salida de proteínas, ¿no? Por eso tenemos una pérdida de proteínas y es lo que nos lleva al síndrome nefrótico. Entonces acá tenemos en este esquemita la matriz, vemos acá, este es el capilar endotelial, vemos estos espacios que hay entre el citoplasma de la célula, que vendrían a ser las fenestras, o los espacios que permiten el paso de esas macromoléculas, ¿no? Entonces, normalmente estos espacios son como unos diafragmas, ¿no? Como digamos que, como unos filtros que permiten el paso. Acá está, digamos, el capilar, por acá está viniendo la sangre. Entonces, estas fenestras permiten el paso ya, digamos, de las sustancias de desecho y todo lo que le sirve al cuerpo queda, ¿no? Pero cuando esto se daña, al dañarse, digamos, toda esta estructura, porque no solamente es, digamos, este epitelio fenestrado, sino también es la membrana basal, es, digamos, acá las otras estructuras que vienen a ser los podocitos, ¿no? Entonces, estos podocitos vienen a ser, digamos, ya las células más superficiales del penacho glomerular, ¿no? Entonces luego vamos a tener el espacio de Bowman y acá las células, digamos, de la pared, digamos, la hoja parietal, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la hoja parietal del espacio de Bowman y, digamos, la otra hoja, digamos, visceral, van a estar formadas por estas células epiteliales a las que llamamos podocitos, ¿no? Entonces, estos podocitos también se comprometen y cuando hay, digamos, un cuadro de una glomerulopatía, prácticamente todo esto es lo que se daña, ¿no? Normalmente una matriz es más delgada, vean cómo engruesa la membrana basal y compromete al mesangio, ¿no? Toda esta parte es el mesangio. Acá tenemos estas células mesangiales que también empiezan a deformarse. Hay un incremento de las células mesangiales y la matriz mesangial está engrosada, está aumentada de volumen. Entonces, esto es lo que no, digamos, funciona bien. Es al dañarse esta pared, este filtro, esta barrera que tenemos acá, es que pasan las proteínas, ¿no? Y prácticamente el paciente empieza a tener ya su síndrome nefrótico. Para que pase esto, como les decía, tiene que haber pasado un tiempo de aproximadamente más de 10 años, ¿no? Para que haya este tipo de lesión. Entonces, estos podocitos, como sabemos, vendrían a constituir la hoja visceral. Y ven ustedes acá que tienen como unas áreas como que fueran dientes, ¿no? Entonces, en el corte lo vemos así, pero en otras imágenes ustedes van a ver que cada uno de estos piquitos vienen a ser como unos deditos, ¿no? Que envuelven prácticamente digamos, toda la matriz. Entonces, están fuertemente entrelazados, es como que, digamos, nosotros agarráramos nuestros dedos, uniéramos nuestras manos y dedo con dedo, no estaría bien unido y de esa manera, digamos, se impide el paso de moléculas y de sustancias que les sirven al cuerpo, ¿no? Pero ya al dañarse esta estructura se permite el paso de estas macromoléculas. Acá tenemos, vean, la membrana basal dañada, tenemos el capilar. Acá tenemos un hematía, vean, ese capilar también está comprometido, no se nota ya mucho sus fenestras, ¿no? Entonces, poco a poco esta matriz que se va, digamos, llenando de fibroblastos, se va
engrosando, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar esas lesiones nodulares que les decía y que van a constituir los nódulos de Kinstel-Wilson, ¿no? Vemos acá la membrana basal de color verde bastante engrosada y vean el capilar, ¿no? Cómo disminuye de tamaño. Esto es en una persona diabética, en una persona normal, vean, la luz es más amplia del capilar. Acá están los podocitos. Cada podocito tiene prolongaciones. Cada piquito de estos vendrían a ser las prolongaciones de estos podocitos. Estas prolongaciones le llamamos pedicelos y son, como les decía, ¿no? Como que fueran los dedos de nuestras manos que están fuertemente unidos, ¿no? Y envuelven, digamos, a cada capilar. Y de esa manera esta barrera es, digamos, fuerte, no permite normalmente el paso de moléculas o de sustancias que le son, digamos, necesarias al organismo, ¿no? Pero cuando esta estructura se daña, ya prácticamente toda esta barrera está comprometida, ¿no? Acá tenemos un riñón, vemos la esclerosis, cómo se va instalando poco a poco. Todo esto viene a ser el penacho glomerular. Vean ustedes, por ejemplo, todos los puntitos como huequitos claros vienen a ser los capilares, ¿no? Porque ustedes saben que una vez que la arteria entra al glomérulo, hace pues como que fuese un ovillo, ¿no? Miles de vueltas. Entonces, y cuando cortamos, cada cortecito que se ve en un capilar es como un huequito vacío, ¿no? Entonces, cada huequito vacío es un capilar, que generalmente son capilares de una sola célula, por eso lo vemos así. Y lo que está a su alrededor vienen a ser las células mesangiales, ¿no? Entonces, pero acá ya estamos viendo, por ejemplo, que acá ya está viéndose un acúmulo de un material rosado, acá está viendo otro igual, entonces este glomérulo ya no está limpio o mejor dicho, ya no solamente está formado de capilares, de membrana basal, de la matriz mesangial, no. Estamos viendo que se ha incrementado incluso el volumen de esta matriz y estamos viendo estas áreas de fibrosis, de acúmulo de ese material, ¿no? Y es porque la membrana basal está engrosada, está dañado toda esa barrera, ¿no? Entonces, poco a poco se va, digamos, aumentando, digamos, la matriz acá mesangial. Todo este material rosado que ustedes van viendo se va incrementando, esto va poco a poco se va acumulando hasta llegar a formar estos nódulos, ¿no? Entonces acá tenemos una matriz mesangial y vean cómo se forman estos nódulos, esas masas hialinas que son los nódulos de Kinstel-Wilson, ¿no? Prácticamente, digamos, áreas de fibrosis en las que ya no hay, digamos, ningún tratamiento para volver a ser como lo que era normal, ¿no? Prácticamente ese es un glomérulo ya perdido, un glomérulo esclerosado en el que ya no cumple su función de filtración. Pues acá tenemos lo que les decía, ¿no? Vean los pedicelos, cada piquito, como les decía, está envolviendo, está entrelazado y envuelve un capilar, envuelve la matriz, entonces no hay, digamos, espacio. Vean, todas están juntitas, pero cuando hay daño, vean cómo se separan, cómo se va alterando también los pedicelos, ¿no? Entonces, prácticamente acá nos está demostrando cómo es que se produce el daño, ¿no? Entonces tenemos el engrosamiento de la membrana basal glomerular y pueden, digamos, observarse cambios estructurales, pueden ser aislados o en forma más difusa, ¿no? Y esto también puede estar, digamos, puede encontrarse en algunas otras patologías, como en el envejecimiento, ya digamos, cuando hay senectud, o en pacientes hipertensos, ¿no? En los que también puede haber ese tipo de daño. Como habíamos visto que hay nefropatías hipertensivas, ¿no? Entonces acá lo vemos estos nódulos de la glomerulopatía diabética, vemos esta esclerosis glomerular, esto se ve, digamos, con una coloración de hematoxilina eosina, lo vemos de un color medio rosadito, eosinófilo. En realidad no es difícil de poder identificar, tenemos, digamos, ya la clínica del paciente, ya podemos, digamos, determinar, ¿no? Entonces, ahora, para, digamos, estar seguros de que sí esto es un depósito, es un nódulo, podemos hacer coloraciones especiales, ¿no?
tenemos la coloración de paz, la coloración de plata, otras coloraciones que nos van a permitir, digamos, de confirmar nuestra sospecha de que estamos frente a una glomerulopatía diabética, ¿no? Como les decía, para acá tenemos otro cortecito, también es hematoxilina eosina, pero vean ustedes, ¿no? Esto es en un laboratorio, esto es en otro, entonces se ven así estas áreas, ¿no? Entonces, como les decía, no todos los laboratorios tienen, digamos, todos los recursos necesarios y no es que, digamos, esto esté mal, ¿no? Sino que a veces se da así por, digamos, la cantidad o escasez que puede haber, digamos, en alguno de los colorantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso está buena, está, digamos, bien la hematoxilina, la concentración, no así de la eosina, ¿no? La eosina se está perdiéndose, ya no es rosadita, ya no es rojita, entonces no hay mucho contraste, ¿no? Por eso se ve así. Entonces vean ustedes acá, estos nódulos de Mister Wilson podemos verlos también con otras coloraciones. Lo que más se utiliza es la coloración de paz, que lo tienen casi todos los laboratorios de patología. Es el ácido periódico de Schiff. Esto nos permite ver, digamos, y comprobar y decir no son paz positivas. Entonces, ahora la coloración de plata, metenamina o groco también nos va a permitir corroborar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, generalmente el riñón, ustedes van a escuchar ahora que están llevando el curso, que casi prácticamente todas las biopsias, diríamos, tienen que tener estas tres coloraciones, ¿no? Tiene que tener la coloración de plata, metenamina, tiene que tener la coloración de paz y tiene que tener la coloración de tricrómica, ¿no? Hay laboratorios que tienen, digamos, el colorante de color verde, entonces se ve, digamos, las áreas de fibrosis de color verde. Otros laboratorios tienen el azul de metileno, entonces se va a pintar de color azul las áreas de fibrosis. Entonces va a variar según el laboratorio, digamos, las posibilidades o los reactivos que tengan, ¿no? Entonces, vale verlo de color verde o vale también verlo de color azul. Es lo mismo, ¿no? Entonces, vean los nódulos que se ven. Esto es pregunta de examen, siempre les pregunto. ¿Qué coloraciones se ve o se utiliza para ver estos nódulos de Mister Wilson en la nefropatía diabética? ¿Qué cambios observamos a nivel de la membrana basal glomerular? ¿Cómo es que se altera el mesangio? Eso es pregunta de examen, ya no se olvide. Entonces, en la microscopía óptica también nos ayuda lo que es, digamos, la inmunofluorescencia, puede ayudarnos a ver, pero no todos los hospitales tienen inmunofluorescencia, generalmente son acá dos o tres hospitales que sí lo tienen, pero que ya, digamos, cuando se hace estas coloraciones anteriormente mencionadas, ya con eso es suficiente, no queda la inmunofluorescencia para los casos, digamos, en los que sí justifica pedir, digamos, este examen o esta prueba, ¿no? Generalmente todo lo que es inmunofluorescencia se utiliza más para lo que es lupus, entonces ahí sí, digamos, en lesiones que se dan, por ejemplo, por reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Ahora, la plata metenamina acá vemos, ¿no? Nos está permitiendo ver, por ejemplo, la dilatación aneurismática de algunos capilares. Vean cómo la pared se dilata y se hace más grande. Igual acá, ¿no? Todos estos huequitos que ustedes ven son capilares. Acá ya estamos viendo un capilar más dilatado, por eso se le llama aneurismático. Acá hay otro, y estos son los que podrían ser en cierta manera, digamos, normales, ¿no? Y acá vemos la inmunofluorescencia, también nos permite ver estos nódulos, ¿no? Y también vemos los depósitos lineales, ¿no? Que se ve acá como unas lineecitas medias verdes bordeando los nódulos, ¿no? Ahora, otra lesión que también se ve, digamos, como cuadro secundario es la amiloidosis, ¿no? Entonces, esta amiloidosis, una buena parte es consecuencia de pacientes que tienen, digamos, han tenido cuadros de tuberculosis con una anterioridad de 5 años, 4 años, han tenido una TB en que han recibido tratamiento. Se considera, por ejemplo, que algunos pacientes ya estaban curados, pero hacen cuadros de edema de miembros inferiores, hacen proteinurias y hacen cuadros de síndromes nefróticos, ¿no? Entonces a estos pacientes también se les tiene que hacer los estudios convencionales y en estos casos sí también justifica hacer la biopsia renal, igual que en los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Para ver el daño.
Entonces, en estos cuadros igual lo que se busca es ver, digamos, qué lesiones se están produciendo y muchas veces estos cuadros de amiloidosis a veces se confunden con los cuadros de diabetes, ¿no? Porque en ambos se ve síndrome nefrótico, se ve proteinuria no selectiva y también lo que se ve, digamos, ya cuando se hacen las biopsias es ese depósito, ese material eosinófilo que está en los glomérulos, ¿no? Pero para poderlo diferenciar, digamos, de que sea un daño o una lesión por diabetes, se hace también, digamos, otras coloraciones estándar o que se tienen en estos casos, ¿no? Entonces, la patogenia generalmente hacemos mención a que es el depósito del amiloide, que es un material extracelular fibrilar. Y en cuanto al estudio del histopatológico, ¿qué es lo que vamos a ver? En la microscopía óptica vamos a ver ese depósito amorfo eosinófilo parecido al de la nefropatía diabética, ¿no? Se ve de color rosado. Pero para poder decir esto es amiloide, no es diabetes, ¿qué necesitamos? La coloración de rojo de Congo. Esto también es pregunta de examen. Esto sí tiene que saber qué coloración se pide para una amiloidosis. Entonces, para una amiloidosis lo que se pide es la coloración de rojo de Congo. Entonces, a las biopsias renales se le pide esto, ¿no? Entonces, fuera de que, digamos, toda biopsia renal tiene su tricrómica, tiene su PAS, tiene su plata metenamina, su hematoxilina eosina, se le pide el rojo de Congo cuando hay la sospecha, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nos va a permitir ver esta coloración? Nos va a permitir confirmar el depósito del amiloide, ¿no? Entonces, vamos a verlo el amiloide a nivel de las paredes capilares y también a nivel del mesangio. Entonces, la inmunofluorescencia en estos casos es inespecífica, no nos ayuda y casi prácticamente no se utiliza, ¿no? Entonces, en la microscopía electrónica lo que nos va a permitir, digamos, confirmar es la presencia de estas fibrillas, ¿cómo se llama? Que están a nivel extracelular, ¿no? Acá tenemos la amiloidosis, vean estas fibrillas que se acumulan y vienen a constituir, digamos, un material, cuando lo vemos con la microscopía óptica es de un material eosinófilo medio rosado, pero en realidad son, digamos, unas proteínas fibrilares, hoja beta plegadas, ¿no? Por eso se ve, digamos, con esta forma. Entonces, en la amiloidosis renal, ¿qué es lo que vamos a ver? Donde habíamos, esto se acuerdan que era el mesangio, acá tenemos el capilar, las separaciones o fenestras en el citoplasma del capilar, que generalmente es de una sola célula. Normalmente la luz del capilar casi siempre es un poquito más amplia, pero en estos casos, ¿qué es lo que estamos viendo? Un aumento de la matriz, ¿no? Entonces, la matriz está aumentada, también la membrana basal está alterada. Vean ustedes cómo hasta los podocitos también se afectan, vean sus pericelos. Entonces, para poder decir esto es amiloide o es daño por la diabetes, ¿qué es lo que necesitamos? El rojo de Congo, ¿no? Acá tenemos también la amiloide. Acá tenemos la biopsia normal, la renal, la que se ve, digamos, con hematoxilina eosina. Vean ustedes, hay estas áreas nodulares que con la hematoxilina eosina podríamos decir que es de repente hasta diabetes, pero es de un color rosado y esto tenemos que confirmar nuestra sospecha clínica, ¿no? Vean ustedes también acá cómo los túbulos están comprometidos. Entonces acá estamos ya con la coloración de rojo de Congo. Generalmente la lámina prácticamente tiene un fondo medio rojito y lo que estamos viendo acá es el mesangio, ¿no? Vemos acá, todo esto es la matriz mesangial. Acá tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que sería todo esto que estoy señalando con el cursor. Acá tenemos este espacio claro, sería el espacio de Bowman. Y todo esto constituiría el penacho glomerular, ¿no? Acá tenemos capilares. Vean ese capilar, vean cómo tiene esta membrana basal gruesa y prácticamente acá lo estamos viendo, digamos, todo ese depósito de un color azulito, ¿no? Acá tenemos hematíes en la luz de capilares, acá también capilares, todos estos huequitos son capilares. Capilar, otro capilar, igual acá, ¿no?
Entonces, esto que se ha colorado con rojo de Congo, cuando nos trae la lámina lo vemos así. Pero eso no quiere decir que ya es positivo. Tenemos que utilizar, digamos, unas lentes especiales en los microscopios y, digamos, vamos a ver una birrefringencia. ¿Qué quiere decir esto? Colocamos una lente donde está la fuente de salida de la luz del microscopio y otra lente en el objetivo, ¿no? Cuando no tenemos, digamos, hay microscopios que ya tienen, digamos, incluidas las lentes para poder ver el amiloide, ¿no? Pero la mayoría no tienen, son microscopios así comunes, entonces tenemos las lentes aparte y colocamos, como les decía, ¿no? La lente, una de las lentes en la fuente de salida de la luz del microscopio, es decir, donde está ese espacio amplio por donde está saliendo la luz, ahí le colocamos una de las lentes y otro en el objetivo, ¿no? Donde está nuestro ojo. Entonces, bajamos un poco cerramos un poco el condensador y oscurecemos el campo. Entonces, al oscurecer el campo, la lente la empezamos a girar, la que está en nuestros ojos, hasta que encontramos esto, ¿no? Digamos, oscurece y lo que vemos, ¿no? Donde hay, digamos, el amiloide va a haber, digamos, una birrefringencia hacia un color amarillo verdoso, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿dónde estamos viendo? En la pared de los capilares y en el mesangio. ¿Ven? Esto es el mesangio y acá en la pared de los capilares. Entonces, esto nos permite decir que estamos frente a un cuadro de amiloidosis y el resultado se informa como positivo para amiloide, ¿no? Entonces, esto ya los clínicos interpretan como que es una amiloidosis y le dan el tratamiento a los pacientes, ¿no? Algunas veces se ve así a todo el glomérulo dañado, medio rojo, y vean ustedes, ¿no? Acá tenemos la matriz, vean esos depósitos del amiloide. Con la birrefringencia lo vemos de un color amarillo verdoso, ¿no? Entonces, si tenemos la suerte de poderlo ver, pues digamos es una oportunidad que todos le tomamos foto, porque así nomás no se ve, ¿no? O sea, ahí nos llega cierta cantidad de biopsias buscando amiloidosis. No siempre, digamos, nos llega un riñón a nosotros porque no tenemos inmunofluorescencia, entonces los nefrólogos en nuestro hospital envían las muestras de riñón al hospital Almenara o lo envían, digamos, al Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Donde sí tienen inmunofluorescencia y ahí es donde, digamos, hacen la lectura de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, nosotros, la oportunidad que tenemos de ver amiloidosis es cuando nos mandan la grasa periumbilical o, digamos, muestras de mucosa sublingual, ¿no? Entonces, de ahí es donde empezamos, digamos, a ver el daño en la pared de los vasitos, ¿no? O los acúmulos que hay a nivel intersticial, como ese es un material extracelular, buscamos de esa manera, ¿no? Entonces, en riñón es un poco difícil. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, cuando nos llega una grasa periumbilical, también podemos observar, ¿no? Pero, como decía, no tenemos la suerte de ver estos casos así frecuentemente, ¿no? Acá está otro glomérulo y vean, ¿no? Como el depósito amarillo verdoso se empieza a ver a nivel del mesangio y también de los capilares, ¿no? Entonces, algunas veces se ve bien bonito, se oscurece el campo y se ve amarillo verdoso, ¿no? Otras veces se ve así. Entonces, ustedes los van a ver en los libros que tiene diferente, digamos, tonalidad, no todos es tan bonito como lo que algunos libros nos hacen mención, ¿no? Entonces, es la birrefringencia que nos permite ver, digamos, ese color amarillo verdoso. Por ejemplo, algunos le dicen que es un color medio verde manzana, ¿no? Entonces, este cuadrito, no se olviden, cuando estamos frente a un paciente que tiene nefropatía diabética, ¿qué es lo que vamos a tener? Paz positivo, rojo de Congo negativo. En cambio, tenemos en la amiloidosis, vamos a tener un paz negativo y un rojo de Congo positivo. Entonces, esto nunca se olviden, ténganlo siempre presente, les va a ayudar bastante. Entonces, digamos, otra lesión que también se da bastante frecuente dentro de los cuadros que tenemos a nivel, digamos, en la práctica clínica es la tuberculosis renal, ¿no? También se logra ver, son pacientes que a veces, digamos, debutan con cuadros y, digamos, hacen problemas renales
Y la sospecha, digamos, es cuando en la orina pueden detectarse, digamos, los gérmenes y se le hace un BK y sale positivo, ¿no? Entonces ahí ya se hacen estudios más profundos, ya se le hace, digamos, una ecografía, se le toman otro tipo de exámenes para poder ver, digamos, el daño que hay a nivel renal, ¿no? O muchas veces, por ejemplo, son tuberculosis miliares, son pacientes que ya tienen tuberculosis pulmonar y están haciendo, digamos, complicaciones renales, ¿no? Entonces ya, digamos, la tuberculosis no solamente está a nivel pulmonar, está a nivel también de otros órganos como los riñones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver igual como se ve en parénquima pulmonar, vamos a ver áreas de necrosis gaseosa a nivel del parénquima renal, ¿no? Que comprometen corteza y médula. Acá estas áreas de necrosis pueden ser pequeñas, pueden ser amplias. Entonces, cuando se hace un corte del riñón, vamos a ver también estas áreas acá se ven, por ejemplo, un área amarillenta, son áreas de necrosis gaseosa. Acá el riñón ha sido cortado en forma transversal. Entonces estamos viendo, ¿no? Esas áreas blanquecino-amarillentas que corresponderían a una tuberculosis miliar, ¿no? Cuando hasta hay una diseminación de esta lesión. Entonces, igual como en cualquier cuadro que se ve, ya sea, digamos, a nivel pulmonar, a nivel intestinal o a nivel ganglionar, vamos a tener el granuloma tuberculoso característico, ¿no? Este granuloma puede estar comprometiendo corteza, médula, no, digamos, no hay un sitio que diga que solamente compromete tal o cual lugar, no. Las lesiones se dan indistintamente, ya sea en la corteza, en la médula, a nivel del uréter, de la pelvis, podemos encontrar en cualquiera de esas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El granuloma. Si recordamos, el granuloma digamos, una lesión crónica, es una respuesta de hipersensibilidad retardada, en la que vamos a ver, digamos, una formación nodular, como lo que estamos viendo acá, una formación nodular, vamos a tener un área de necrosis gaseosa central en la que prácticamente las células están ya necrosadas, muertas. Estos granulomas tienen en su composición, tienen células epitelioides que están alrededor de la necrosis gaseosa, que estas células epitelioides vienen a ser macrófagos modificados. Tenemos macrófagos también normales, tenemos linfocitos, tenemos células plasmáticas, todo esto alrededor del granuloma, ¿no? Entonces el granuloma va a ser una lesión nodular en la que vamos a tener necrosis gaseosa central. Ahora, no siempre es toda la necrosis gaseosa, ¿no? Acá estamos viendo un glomérulo. En este glomérulo hacia esta parte lateral estamos viendo la necrosis gaseosa y todo esto que está acá alrededor es el granuloma. ¿Formado por qué? Formado por linfocitos, por células epitelioides alargaditas, epitelioides porque se parecen a los queratinocitos de la piel, medios alargados, son macrófagos modificados, son histiocitos modificados que toman esa forma media alargada, por eso se les llama epitelioides, porque se parecen al epitelio, ¿no? Tenemos entonces células epitelioides, tenemos histiocitos o macrófagos, tenemos linfocitos, tenemos células plasmáticas en toda esta área, ¿no? Entonces, si lo vemos acá en este otro corte, acá vemos estas células epitelioides. Acá el corte no ha agarrado la necrosis gaseosa, ha agarrado la parte periférica en la que estamos viendo el componente, ¿no? Linfocitos, histiocitos, estos alargaditos, este alargadito sería una célula epitelioide, otra alargadita también una célula epitelioide. Entonces, todas las alargaditas son las células epitelioides. Los que están más gorditos y redondos es un histiocito. Entonces, está mezclado entre histiocitos, entre células epitelioides, linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Todo esto es el granuloma. Y acá vemos más periféricamente eso que algunos libros hacen mención a la corona de linfocitos. Acá a mayor aumento, la necrosis gaseosa que aparece como ya les había hecho mención, como si hubiéramos tirado arena o tierra a una superficie, no tiene forma, es un material amorfo, ya es la necrosis que causa el Mycobacterium tuberculoso. Acá tenemos parte del glomérulo y vean ustedes acá también parte de la necrosis gaseosa, ¿no? Entonces, células que están muriendo
Y acá alrededor todo el granuloma. Tenemos acá, por ejemplo, hay dos células epitelioides alargaditas. Tenemos acá una célula plasmática, otra célula plasmática, acá hay otra. Entonces vemos ahí linfocitos, puede verse incluso algunos neutrófilos, todos los elementos se combinan acá. Ahora, ¿qué más vamos a observar? Vamos a observar las células gigantes multinucleadas tipo Langhans que tienen los núcleos alrededor, ¿no? Son células grandes multinucleadas. También son macrófagos modificados que se juntaron y forman estas células, ¿no? Más grandes. Acá tenemos, vean, una célula gigante multinucleada con los núcleos alrededor en forma de raja. Es una célula gigante multinucleada, ¿no? Que lo vemos en el granuloma. Acá también vemos otra y acá vemos parte del granuloma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber interpretar cuando encontramos todas estas células, saber reconocer el granuloma, ¿no? Acá tenemos un cortecito macroscópico, vean estas áreas de necrosis gaseosa en este riñón que nos permite, digamos, ver estas áreas de destrucción, ¿no? Ahora, ¿cómo decimos que hay, que es una tuberculosis? Tenemos que confirmar nuestra sospecha clínica haciendo la coloración de BK, ¿no? O digamos la coloración de Bar, que también se le llama bacilo ácido alcohol resistente. Entonces ustedes van a ver en los informes, en las historias que dice Bar, o dice coloración BK, o dice coloración de Ciel-Nielsen, ¿no? Cualquiera de esos nombres es igual y nos permite, digamos, confirmar nuestra sospecha clínica demostrando la presencia del micobacterio, ¿no? Que parecen como son unas bacterias medias alargadas, medias flageladas, de color rojo, ¿no? Que no desaparecen cuando nosotros movemos el micrométrico, se ve con este fondo azul, porque esta coloración utiliza azul de metileno y fucsina, ¿no? Entonces la fucsina es la que va a pintar a los micobacterium de color rojo. Entonces de esta manera acá estamos viendo gran cantidad de micobacterias. Esto significará que cuando se hace el informe se pone, ¿no? BK, tres cruces sobre tres cruces. O sea, hay bastante cantidad de micobacterios, ¿no? Se los ve así alargaditos y de color rojo. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que son algunas neoplasias que se ve también en la parte renal. Acá tenemos una necrosis en la que estamos viendo un recién nacido. Y vean estos riñones gigantes que corresponden a un riñón poliquístico, ¿no? Entonces, esta también es una malformación que muchas veces se observa en recién nacidos, ¿no? Los niños a veces nacen, son óbitos fetales o a veces fallecen en el transcurrir después del parto, ¿no? Porque tienen complicaciones y no se sabe en realidad la causa. A veces muchas mamás no se hacen sus controles prenatales y no tenemos información. Entonces, se hace la necropsia y vean ustedes cuando sea aperturado toda la cavidad tóraco-abdominal. Vean cómo vemos estas masas gigantes que corresponden a lo que son los riñones poliquísticos, ¿no? Obviamente acá están tapadas por su cápsula, acá tenemos la glándula suprarrenal, igual acá, y digamos parte del peritoneo está acá, ¿no? Se ve un poco brilloso por el líquido que hay de la cavidad abdominal, ¿no? O sea, acá hemos retirado todo lo que es el aparato cardiovascular, pulmones y corazón, grandes vasos, se está exponiendo parte de lo que es la columna vertebral, las costillas. Como ustedes ven, todavía se ve blanquito porque no se han osificado y ven a los riñones, ¿no? Acá estaríamos parte de lo que sería, digamos, el intestino, ¿no? Así ya, digamos, en la superficie de corte ya fijados, se ven los riñones, ¿no? Lleno de quistes, múltiples cavidades conteniendo un material amarillento. No hay, digamos, una diferenciación en lo que es corteza y médula, prácticamente todo el riñón está comprometido, ¿no? Histológicamente vemos múltiples cavidades. No hay corteza, no hay glomérulos, solamente se ve dilataciones quísticas, espacios vacíos, llenos de este material que tiene el riñón poliquístico, ¿no? Otra de las lesiones que también se ve bastante frecuente en lo que son las lesiones renales es el carcinoma de células claras, ¿no?
o nefroblast, ¿cómo se llama? O también le llamamos tiene otro nombre, a ver, ahorita me acuerdo, ¿no? Entonces, este es un tumor sólido. Generalmente acá estamos viendo al parénquima renal y estas lesiones se producen hacia uno de los polos, ¿no? Puede ser a nivel del polo superior o del polo inferior. Entonces son lesiones bien circunscritas que tienen una superficie de corte heterogénea. Heterogénea decimos porque tienen áreas sólidas amarillentas, tienen áreas de hemorragia y tienen estas otras áreas de necrosis, ¿no? Entonces son áreas heterogéneas, son lesiones tumorales como les decía, que ocupan, pueden estar a nivel del polo superior, inferior o también, digamos, a nivel del tercio medio. Acá tenemos todavía parénquima renal viable y como les decía, ¿no? En alguna parte de la charla les había hecho mención, es que a nivel de la médula podemos encontrar tejido adiposo, ¿no? Acá tenemos otro riñoncito, vean ustedes, más o menos está a nivel del tercio medio. Vemos acá la parte del parénquima renal y la lesión tumoral, ¿no? Bien característica, es una lesión delimitada, una masa tumoral heterogénea, porque tiene áreas sólidas, tiene áreas de hemorragia, tiene áreas de necrosis, ¿no? Y podemos encontrar también, conforme vamos haciendo los cortes, puede haber dilataciones como unas cavidades que tienen, digamos, contenido hemorrágico o un material seroso, ¿no? Pues acá tenemos otra lesión. Ya, digamos, también se puede ver la masa tumoral. Acá está parte del riñoncito. Vean ustedes la lesión. Todo esto que se ve acá sería la grasa perirrenal. La cápsula que le rodea al riñón es la cápsula de Gerota. Ven, está todo esto acá, se ve todavía parte de la cápsula de Gerota. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de este tipo de lesiones, ¿qué es lo que vamos a buscar? Se trata, digamos, de ver la transición entre lo que es parénquima renal y lesión tumoral. Lo que vemos también si la cápsula renal está comprometida. Ahora, si el tumor ha salido a la grasa perirrenal, aparte vamos a observar también digamos, la relación con la vena renal. Entonces, porque esta vendría a ser nuestro borde quirúrgico, vemos si el borde quirúrgico está comprometido, entonces se hace un cortecito a nivel digamos, de la pelvis renal, buscando siempre la vena renal. De repente hay una tromboembolia, entonces vemos los vasitos, ¿no? Que sería nuestro borde quirúrgico. Y, digamos, si la lesión estuviera cercana acá, pues podría haber, digamos, una mayor posibilidad, digamos, de una tromboembolia tumoral, ¿no? Pero cuando está a este nivel podemos encontrar como también, ¿no? ¿No? Entonces, estas lesiones tienen un patrón sólido. Hay, digamos, ya microscópicamente vamos a ver que hay unos tabiques, unas divisiones a los que llamamos septos fibrovasculares, y las lesiones y los tipos celulares que se ven generalmente son células poligonales, claras, que tienen un núcleo más o menos central o periférico como una pasita arrugada y también vamos a tener unas células eosinófilas, ¿no? Que están a nivel perivascular. Acá estaríamos el parénquima, que es, o digamos, las características que se ven en esta lesión. Vean, son masas. Acá tenemos estos tabiques fibrovasculares. Todo esto vendría a ser tabiques que está separando, digamos, parte de áreas o lesiones nodulares. Tabiques, tienen vasitos. Vean, este tabique tiene matiz porque tiene vasitos. Acá hay otro tabique que también tiene vasitos, por eso se ve matiz. Entonces, estos tabiques van delimitando estas áreas irregulares porque no todas son nódulos. Acá, por ejemplo, esta le parece un triángulo, esta parece igual a otra, esta tiene una forma medio ovoide, entonces son áreas irregulares, ¿no? Ahora, ¿qué células son las que estamos viendo acá? Generalmente son áreas de los túbulos, ¿no? Son células tubulares que tuvieron una transformación maligna y adoptan este patrón, digamos, reticular, ¿no? Acá un poquito mayor aumento, células claras, parecen huevos fritos. Aparentemente, incluso a veces nosotros vemos, no se ve mucha tipia. Tenemos que acercar y ver las características del núcleo, ¿no? Ya ustedes saben que quien nos da, digamos, las características de malignidad son los núcleos. Los núcleos tienen que ser de bordes irregulares,
tienen que ser más hipercromáticos, más oscuros, tiene que haber nucleolo o varios nucleolos, buscar también las figuras mitóticas atípicas y nunca, digamos, tenemos un patrón normal así, ¿no? Un desorden. Células en grupos, no, esto no es lo normal, ¿no? Núcleos irregulares que forman estas como unas redes, como unas trabéculas alteradas, ¿no? Otro tumor que también es frecuente y que también debemos conocer es el tumor de Wilms. Como sabemos, también esta puede ser otra lesión con la que algunos niños o óbitos fetales a veces tienen cuando encontramos, digamos, en las necropsias, o a veces estos niños fallecen también en los primeros días, ¿no? Entonces, este tumor de Wilms también es una lesión grande, bien circunscrita, tiene este color blanquecino amarillento, es una lesión gigante, grande, a veces compromete todo el parénquima renal, como por ejemplo acá, solamente queda esta parte de parénquima renal viable y la lesión tumoral es grande, ¿no? A veces estos niños nacen con el abdomen balonado, entonces, como les decía, puede ser un riñón poliquístico o puede ser un tumor de Wilms también, ¿no? O nefroblastoma que también le conocemos. Entonces, acá en la superficie de corte, vean ustedes, tiene un aspecto al que nosotros le llamamos, tiene un aspecto cerebroide, se aparece el parénquima cerebral, no medio esa coloración media blanquecina. También es una lesión tumoral que es heterogénea, tiene áreas quísticas, tiene áreas de necrosis y tiene esa característica, ¿no? De formar masas nodulares blanquecinas, ¿no? Acá hay un nódulo, acá hay otro, esta área quística, acá hay otra área de necrosis, también la parte central, y vean, ¿no? Tumores grandes delimitados, ¿no? Una consistencia blanda, puede haber áreas de hemorragia también. Ahora, cuando miramos la parte microscópica, ¿qué es lo que nosotros determinamos? ¿No? El tumor de Will generalmente tiene tres componentes. Tiene, digamos, lo que nosotros llamamos la parte del estroma, que vendría a ser toda esta parte periférica en el que vamos a encontrar incluso células indiferenciadas, vamos a encontrar fibroblastos atípicos. Otro que vamos a encontrar son estas células indiferenciadas. Vamos a encontrar también la parte epitelial en la que vamos a ver glomérulos alterados, túbulos alterados. Entonces, tienen uno de sus componentes de este tumor de Wilson, la parte epitelial. Otra parte tenemos las células indiferenciadas y vamos a tener también el componente estromal, ¿no? Entonces, se ven así tres tipos de componentes. Entonces, acá lo que les decía, ¿no? Células indiferenciadas, células redondas, pequeñitas, basófilas. Tenemos el componente epitelial en el que vamos a ver glomérulos primitivos, como por ejemplo estos, o túbulos primitivos, y el mesénquima, ¿no? En el que estamos viendo estas áreas rosadas. Entonces, estos son los tres componentes en el tumor de Wills. Esto también es pregunta de examen, ¿no? Otra lesión que también se ve es el carcinoma de células transicionales. Esto es bastante frecuente, sobre todo a nivel de vejiga, no más que digamos a nivel de riñón, es a nivel de vejiga. Lo que estamos viendo acá es esto es una superficie vesical. Estamos viendo acá múltiples áreas nodulares. Esto que ven acá es un material necrótico que se ve encima de la lesión tumoral, un fondo con áreas, un fondo eritematoso con áreas de hemorragia. Entonces, así es como se ve también este carcinoma de células transicionales, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan toda la parte, digamos, de pelvis, uréter, vejiga y uretra tiene este epitelio transicional. Quiere decir que es un epitelio, si recordamos, poliestratificado y en la parte superficial tiene, digamos, las células en umbrela o las células en sombrilla, que también le dicen, ¿no? Entonces, este epitelio tiene la capacidad de adaptarse, digamos, a los volúmenes de orina, sobre todo a nivel de la vejiga, ¿no? Cuando, digamos, está llena de orina, la vejiga, el músculo detrusor se estira, la cavidad vesical se amplía y, digamos, una vez realizada la micción, la vesícula o la vejiga también disminuye de tamaño, entonces las células que están
las que están, digamos, hacia la luz del vesical, adoptan diferente forma, ¿no? Entonces, por eso se les llama células en umbrela. Cuando la vejiga está llena, se aplanan. En cambio, cuando la vejiga está, digamos, vacía, adoptan como que fuesen, digamos, como unas capitas, ¿no? Por eso se les llama células en sombrilla. Entonces, todos estos nódulos que estamos viendo acá son parte de estas lesiones del carcinoma de células transicionales. Una vez fijado, vean cómo lo ven. Aparecen así nódulos gigantes. Claro, ya esta es una lesión muy avanzada, muy prominente, que incluso ustedes vean, ha salido, ha traspasado la pared vesical y ha comprometido a la pared uterina, ¿no? Entonces, en estos casos, la decisión que se hace es una cirugía amplia, una cirugía radical, en el que se retira, ¿no? Prácticamente todo el aparato genitourinario y la vejiga, ¿no? Para poder salvar al paciente. Algunas veces, pues, estas cirugías no tienen, digamos, mucha expectativa de vida. Lo que se hace, digamos, es permitir que estos pacientes puedan orinar y se les hace, digamos, se les reconstituye unos megauréteres para que puedan miccionar, ¿no? Porque a veces todo esto está ya dañado, está comprometido. Cuando la vejiga está así, prácticamente el riñón ya no hay comunicación, ya no hay uréter ni uretra, ¿no? Todo está comprometido, entonces se le tiene que hacer ese tipo de cirugías a esos pacientes. Entonces, ahora, ¿cómo vemos en la microscopía este carcinoma de células transicionales? Como les decía, es un epitelio que tiene varias hileras, es un epitelio poliestratificado, pero hacia la parte superficial tiene las células en umbrela. Entonces, este es un epitelio que tiene varias hileras, no tiene queratina, es parecido al de las mucosas, pero tiene esa característica de que hacia la parte superficial tiene las células en umbrela. Pero ¿qué estamos viendo acá en la imagen? Estamos viendo una papila. Entonces, esta papila sería, digamos, es microscópica. Lo que habíamos visto acá son estos nódulos, ¿no? Entonces, hay también chiquititos, pequeñitos, ¿no? Uno de esos pequeñitos es esto. Así empieza, ¿no? Entonces, muchos pacientes, ustedes van a ver que hacen, digamos, debutan con orinas un poco más cargadas, algunas veces hacen mención a que les parece que la orina está media sangrosa. Estos pacientes nos tienen que alertar. Si son pacientes de 50, 60 años, pueden ser pacientes que sí tienen lesiones a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, hay que hacerle los estudios respectivos, se hace un PAF en la orina para poder determinar la presencia de células tumorales o células neoplásicas, ¿no? Si son células transicionales, pues ya se le tiene que hacer cistoscopía y ver si es que hay alguna lesión en la pared de la vejiga, ¿no? O a nivel del trígono o de la desembocadura de los uréteres, ¿no? Entonces vean, que es una papila, otra papila tiene su centro vascular, aparece como una línea donde hay vasitos, ¿no? Y todas estas son las células transicionales. Normalmente un epitelio transicional tiene 5 o 6 hileras, pero cuando se da este tipo de neoplasias llega a tener hasta 20 hileras, ¿no? Entonces las células tienen nucleolo prominente, hay figuras mitóticas atípicas y ustedes saben que cuando hay cáncer ya el núcleo está alterado, ¿no? Acá mirándolo, vean ustedes estos nódulos, vean un desorden, así se ve. Uno de esos nódulos que vieron ahí en la imagen macroscópica, cuando lo vemos microscópicamente, vean cómo se ve, ¿no? Grupo de células transicionales irregulares formando nódulos más grandes, más pequeños. Vean la cantidad de hileras que tienen estas células. Acá ya no se ve esas células en umbrela. Todas son células atípicas, irregulares, con nucleolo prominente, son células feas, ¿verdad? Y otra cosa que también tenemos que ver en esta parte de nefropatía es la patología de la próstata, ¿no? Entonces, la próstata, sobre todo en los varones, porque parte, digamos, de las lesiones que puedan producirse en la próstata pueden comprometer el parénquima renal o estructuras adyacentes, ¿no? Y dar cuadros de lesiones o ya sea, digamos, a nivel de la uretra o del urétero, de la vejiga, ¿no? Como sabemos, la glándula de la próstata es una glándula que está ubicada en la parte inferior de la vejiga, es una glándula única y
uno de los productos de secreción que tiene la secreción prostática, forma parte, digamos, de lo que es el semen, ¿no es cierto? Entonces, esta glándula generalmente es una glándula pequeña, parecida al de una, se parece a una pera pequeña, tiene más o menos esa forma piriforme, tiene una base que es amplia y tiene un ápex que es una puntita, ¿no? Entonces, hacia la parte central ustedes están viendo un huequito que correspondería a la uretra prostática. Como ustedes saben, la uretra sale de la vejiga y el primer sitio es la próstata, ¿no? Disculpen. Entonces vemos acá la uretra prostática. Todo este huequito está tapizado con epitelio transicional también igualmente y todo esto es parte del parénquima prostático. Cuando nos llega una próstata por cáncer, generalmente mandamos todo, ¿no? Cortamos todo, lo pintamos por fuera, pintamos lo que es el lado derecho, lo que es el lado izquierdo y para, digamos, hacer la diferenciación, ¿no? Si es también derecho, izquierdo, anterior y posterior también, ¿no? Para ubicar dónde está la mayor cantidad de células neoplásicas. Entonces, todos estos cortes que se hace se mandan, digamos, a la parte microscópica para poder estudiar, ¿no? Entonces, la próstata normal, como sabemos, es un órgano que tiene una doble estructura, ¿no? Tiene una parte glandular y tiene una parte estromal, ¿no? Que sería todo este rosadito de acá. El epitelio glandular son células cilíndricas que están formando esta parte, digamos, como deditos, como prolongaciones, son las glándulas, los acinos glandulares. Y acá esta parte de su producto de secreción aparece como unas áreas medio rosaditas. Algunas veces estas secreciones se calcifican y forman los cuerpos amiláceos, ¿no? Que aparecen como unas áreas redonditas, circulares, con líneas concéntricas. Entonces, esta próstata, digamos, es una próstata ya normal. Diríamos que tiene cierta hiperplasia porque las glandulitas están con múltiples deditos, abundantes células, ¿no? Que es generalmente como vemos la mayoría de las próstatas que nos llegan, ¿no? Acá está, digamos, el corte normal, más o menos mide 4 centímetros, está en la parte inferior de la vejiga. Ven, acá tenemos la uretra prostática, acá tenemos las vesículas seminales que están hacia la parte, digamos, superior de la próstata. Entonces, a través de ella está pasando la uretra prostática. Algunas partes acá que, bueno, solamente para recordar, ¿no? Que hay una parte que sería la parte periférica, que es la que tiene la mayor cantidad de parénquima o de la parte glandular y es donde se va a dar la mayor cantidad de lesiones tumorales, ¿no? Entonces acá tenemos las glándulas túbulo-alveolares, el estroma, fibromuscular, tenemos fibroblastos y músculo liso, que es lo normal, y estas son las glándulas, ¿no? Que también creo lo hemos visto en la parte cuando hemos hecho la parte de patología. Acá tenemos la glandulita, una parte del epitelio cilíndrico normal. Pues mientras, digamos, las células están ordenadas, los núcleos hacia la base, no tenemos ninguna alteración, ¿no? Ahora también habíamos hecho, creo, mención, yo recuerdo cuando hemos hecho la parte de patología, que cuando son muchas celulitas va a haber una hiperplasia, ¿no? Entonces van a levantarse y van a formar esta especie de deditos, ¿no? Porque son muchas células, entonces acá estaremos viendo de repente una glándula con una papila, ¿no? Con una formación como un dedito que tiene muchas células, ¿no? Pero ya como sabemos, esta es una adaptación nada más, no es nada neoplásico, acá lo vemos a mayor aumento, vean, todos esos piquitos con muchas celulitas, entonces esta podría ser, digamos, una glándula que tiene una hiperplasia, ¿no? Que tiene muchos piquitos, todas estas son células túbulo alveolares, todas son normales, sus núcleos hacia la base, su citoplasma rosadito, ¿no? Se respeta la parte de la membrana basal. Toda esta parte vendría a ser la parte fibromuscular. Lo rosadito es colágeno. Tenemos ahí fibroblastos, fibras musculares lisas. Como vemos, la fibra muscular lisa tiene citoplasma rojito. Entonces hay una combinación entre fibras musculares lisas, con fibroblastos, con colágeno, que sería el estroma de la próstata.
Entonces, eso es, digamos, lo importante, digamos, en la próstata es cuando se produce, digamos, la hiperplasia. Ustedes saben que la hiperplasia puede hacer que la glándula aumente de tamaño, se forme como una especie de nódulos, se cierre lo que es la uretra prostática y, digamos, no permite el flujo de orina, ¿no? Entonces, el uréter se va dilatando, puede hacer un megauréter. Aparte, el paciente puede sufrir infecciones urinarias, entonces ya digamos hay un reflujo hacia el riñón, un regreso de orina y estos pacientes tienen complicaciones. Entonces, cuando hay este tipo de lesiones, la conducta es sacar la próstata, ¿no? Y lo que encontramos, como habíamos visto, es una hiperplasia. Ahora puede haber también neoplasias en la próstata, no podemos tener también cáncer de próstata. Este cáncer de próstata puede estar no solamente ahí en la próstata, sino salir fuera, comprometer, digamos, vejiga, comprometer la uretra, ¿no? Y como en otras lesiones. Entonces, otra cosa que es importante también tener en cuenta, otra patología, son las litiasis renal. Estos cuadros de litiasis renal, como sabemos, son cuadros en los que vamos a tener concreciones acá como unas piedras dentro del parénquima renal, sobre todo a nivel de la médula, vamos a tener a nivel de la pelvis, vamos a tener estas concreciones cálcicas, cálculos con diferente tipo de formación y van a estar a nivel, digamos, de las cálices, de la pelvis o también a nivel de la uretra, ¿no? Ahí podemos encontrarlos, puede incluso formar megaureter, ¿no? Algunos cálculos pueden ser negruzcos, otros pueden ser blanquecinos, pueden ser circulares, pueden adoptar la forma de las pelvis o de los cálices renales, entonces ahí los llamamos también los cálculos coraliformes, ¿no? Incluso pueden llegar a la vejiga. Acá tenemos el parénquima renal, como ustedes pueden ver, la corteza. Acá tenemos las pirámides y vean ustedes, ¿no? A nivel de la pelvis está este cálculo, un cálculo gigante que está comprometiendo parte, digamos, de esta área, ¿no? Entonces, esto produce lesiones, produce intenso dolor en los pacientes, lo que conocemos como los cólicos renales, por los cálculos y algunas veces, pues, por el cuadro clínico, digamos, las lesiones que tienen los pacientes, se tiene que retirar, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, está en esta superficie de corte, este tremendo cálculo. Este es un riñón en fresco, todavía no está fijado, por eso lo vemos así, ¿no? Para hacer los estudios generalmente nos ayuda bastante lo que son los exámenes de ayuda diagnóstica. Acá tenemos una urografía, una tomografía que nos permite ver, vean ustedes, el uréter y vean esta parte, digamos, de la pelvis, ¿no? Vean una pelvis deformada, vean engrosada, aumentada de volumen y seguramente está llena de calcio, ¿no? Entonces, estos exámenes de ayuda diagnóstica nos permiten determinar desde una ecografía, ver el tamaño, la cantidad de cálculos que tienen los pacientes, la ubicación, sus características y también los órganos que puedan estar, digamos, comprometidos, no solamente el riñón, el uréter, incluso la vejiga, ¿no? Acá vemos en esta imagen, así es como lo vemos. Acá incluso parte ya se ha fragmentado los cálculos. A veces es uno solo, ya lo partimos para ver sus características. Hay casos en los que es necesario estudiar su estructura, por qué están compuestos, porque estos pacientes siguen formando cálculos a pesar que se los ha retirado, siguen formando y quieren saber cuál es la composición y digamos a qué cosa más o menos puede corresponder, ¿no? Entonces, como vemos acá en este cuadrito, puede ser una naturaleza cálcica o puede ser no cálcica, ¿no? Entonces acá tenemos en la no cálcica los cálculos coraliformes, como este negruzco de acá, tenemos los de ácido úrico puro o tenemos los cálculos de cistina, ¿no? Acá otro cálculo coraliforme, vean, adopta la forma de la pelvis renal. Tenemos la de naturaleza cálcica, que son la mayoría, por hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipercitraturia, ¿no? Entre otros. Y acá algunos de los componentes que se observan en los cálculos. Acá tenemos los cálculos de cistina, medios blanquecinos, y así es como nos llega, ¿no? Vean un riñón como tiene miles de cálculos, parecido a una vesícula biliar.
y los retiramos, ¿no? A veces podemos contar, a veces ya son incontables, ¿no? Algunos más grandes, otros más pequeños. Generalmente hacemos más o menos un cálculo. Digamos, acá puede haber un aproximado de unos 100, el mayor mide tanto y el menor, ¿no? Casi todos son similares, del mismo color y forma. Acá tenemos otros, vean. Ahora, ¿cómo queda el riñón? Vean cómo queda, ¿no? Entonces, estos son los riñones generalmente que decimos riñón de exclusión, vean, lleno de cálculos. Ya prácticamente no se ve parénquima renal, parece una coladera llena de huecos. Y este riñón ya no tiene glomérulos, no tiene túbulos, no filtra, ¿no? Pacientes que tienen que ser operados para sacar los dos riñones, ¿no? Entonces, pacientes son también candidatos a tener, digamos, un trasplante renal. ¿Cómo se ve en la parte microscópica? Vemos, ¿no? Dilataciones en medio del parénquima renal y acá tenemos un cálculo chiquitito microscópico, ¿no? Vean esas áreas dilatadas, parénquima renal. Acá no hay túbulos, no hay glomérulos, todos son áreas de fibrosis, histiocitos, componente inflamatorio, ¿no? Y vasitos. Y pueden estar, como les había hecho mención, asociados a cuadro de pielonefritis, ¿no? Entonces, pacientes que tienen pielonefritis crónica, siempre hay que buscar esa asociación a litiasis renal. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en esta primera parte de lo que es la parte renal. Digamos la parte uno, ¿no? Porque ahora lo que nos queda es hacer toda la parte de las glomerulopatías, que también son bastantes, ¿no? Y ahora con los cambios que se han dado, ya no son glomerulopatías, sino son podocitopatías. Entonces es un poco complicado, ¿no? Hace unos días estuve en una conferencia donde prácticamente incluso hasta la clasificación de Mayo, que era de hace unos 6, 7 años, ya tiene otra nomenclatura más complicada porque necesita más exámenes, más estudios. De veras es un dolor de cabeza, ¿no? Y ya me imagino lo que les espera en el curso, porque son varios, creo que son 4 o 5 años que estoy con esta parte de renal y siempre es un dolor de cabeza. Entonces, por eso también ahora he tratado de incluir más cosas, no solamente hacer la parte de las glomerulopatías, sino también incluir otras, porque he visto que en el sílabus también les piden, ¿no? Entonces, cuando mande las preguntas, generalmente me piden 20, pondré de todo un poco para que el examen pueda ser variado y no solamente de nefropatías, ¿no? Que es bastante complicado y el curso es bien amplio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctorita, una pregunta. Eh, Sí, en una glomerulopatía diabética, entiendo que hay dos formas, por así decirlo, una difusa y una nodular. ¿Es ajá, cierto que la es, disculpe, sí, sí, te escucho. quería preguntar, ¿es cierto que la nodular es la de peor pronóstico y puede tener la presentación difusa también, pero la difusa es ausente y no tiene tanto el componente nodular y es más, no tan severo como la nodular? ¿Es Claro, sí, cierto? eso es cierto, eso es cierto. O sea, cuando ya en una difusa, prácticamente lo que más domina es el componente inflamatorio, todavía no hay depósitos. O sea, no se hacen evidentes los depósitos, ¿no? Puedes ver, digamos, componente inflamatorio, cierto, digamos, engrosamiento de la membrana basal, pero donde ya, digamos, el daño ya se hace más evidente es cuando ya tú ves un nódulo. El nódulo significa ya prácticamente un daño ya irreversible, ya prácticamente toda esa barrera que yo les había hecho mención de la pared del endotelio fenestrado, la membrana basal y el mesangio está alterado, ¿no? Junto con, digamos, los podocitos y sus pedicelos, porque todo eso va a formar esa barrera, ¿no? Que a través de las fenestras es las que, digamos, normal nos va a permitir el paso de ciertas moléculas, ¿no? Entonces, cuando esta barrera está alterada, pues pasan las proteínas, ¿no? Por eso que los pacientes tienen síndrome nefrótico, pierden proteínas, ¿no? Entonces, el daño es, digamos, severo, ya es irreversible y cuando ya encuentran nódulos, prácticamente no.
no hay, ya no hay, el pronóstico es malo para el paciente, ¿no? Muchas gracias, doctorita. Y mi última pregunta era, ¿podría repetir los tres componentes de las células indiferenciadas en el tumor de Wills? Era uno epitelial, Ajá, mesenquimales, ¿y el mesenquimal y otro? las células indiferenciadas, ¿no? O digamos el blastema, que también le llaman algunos libros. Ah, blastema. Blastema o células indiferenciadas, así ustedes lo van a ver. Ujú. Sí, Como este es un muchas tumor que, gracias, doctor. digamos, es un tumor, ustedes saben que cuando se está formando, digamos, embriológicamente el riñón, tiene, digamos, su origen, hay células pluripotenciales, células indiferenciadas que van a, digamos, formar tanto lo que es, digamos, el componente epitelial que va a estar formado por los glomérulos, los túbulos, ¿no? Otra parte va a formar, digamos, el estroma, la parte, digamos, el intersticio. Y otra parte va a formar, digamos, la parte vascular, ¿no? Entonces, cuando se está formando el parénquima renal, va a haber, tiene que haber, digamos, un orden. Hay factores que son estimuladores y factores, digamos, supresores, ¿no? Y uno de los factores es, digamos, este factor del tumor de Wilms. Entonces, estos factores van a hacer, digamos, de que sea de una manera ordenada la diferenciación que se va a dar, digamos, para glomérulo, para túbulos, ¿no? Pero cuando este factor BWNT, creo que es el del tumor de Wilms, se altera, es que, digamos, hay este tipo de lesiones, ¿no? Se empieza, en lugar, digamos, de hacer la diferenciación celular, se queda en ese estadio, ¿no? Digamos, en estadio de blastema, que son la persistencia de esas células indiferenciadas, queda el epitelio que todavía no se ha diferenciado, por eso que se consideran glomérulos primitivos, túbulos primitivos, y el estroma, ¿no? Que también es la parte, digamos, con fibroblastos y colágeno, ¿no? Ambos son atípicos, tanto los fibroblastos, las células indiferenciadas y este epitelio, estos glomérulos primitivos y los túbulos primitivos tienen células alteradas. Así que, digamos, son primitivos, son alterados. Por eso que es una neoplasia maligna, ¿no? Gracias, doctorita. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, todo claro. Muchas gracias. Ya chicos, entonces nos vemos el día domingo, me dicen, ¿no? Sí, doctorita.